Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase de hoy, que viene a ser la continuación de, un ratito ahí, la continuación de lo que era las operaciones con transportadores. Todos los transportadores que vimos, ahora vamos a determinar algunas algunos cálculos, ¿sí? Específicamente de potencia para transportadores, ¿sí? Y por ende también nos va a dar una idea de lo que es el dimensionamiento de dichos transportadores. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, vamos a presentar primero algunas fórmulas justamente para determinar esta potencia, ¿sí? Para el caso del transportador de bandas, ¿sí? De bandas o de correa, ¿sí? Que vimos que era lo primero más o menos que vimos, ¿sí? Básicamente tenemos dos métodos, ¿sí? Tenemos un método gráfico y un método de fórmula, ¿sí? Que es el que normalmente se conoce, ¿sí? Vamos a ver lo que es el método de gráfico primero y después la fórmula, ¿sí? Bueno, este es el gráfico que normalmente se utiliza para determinar la potencia, ¿sí? Acá está a la derecha en el eje Y, ¿verdad? Pero hacia la derecha está la potencia, que es lo que queremos determinar, ¿sí? Y justamente entonces, para determinar esta potencia, lo que necesitamos básicamente son unos datos de. Primero, lo que necesitamos es básicamente para la densidad, perdón, sí, la densidad que está acá, ¿ves? ¿Sí? Me cambia. No, esperen que un ratito vamos a poner el borrador. Entonces, poner en otro color. Un ratito el borrador, acá. Bueno, entonces, acá entonces lo que tenemos que tener es primero la densidad que está acá, ¿sí? Ay, no me salió tan bien mi círculo, pero ya se entiende, ¿verdad? Vamos a hacer mejor. La densidad que está acá, ¿ven? ¿Sí? Entonces, todas estas líneas que están acá, 400, 800, 1200 y 2000, son valores de densidad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para hacer una gráfica, para seguir esta línea, ¿sí? O este ejemplo en este caso, ¿sí? Básicamente se eligió primero la densidad de 800, que está acá, ¿verdad? 800 primero. Después dice que la anchura de la banda o básicamente de la correa, ¿sí? Es de ¿cuánto? Acá. En este caso, por ejemplo, nos da un valor de 96,5, ¿sí? 96,5. Entonces, por eso nos vamos hasta la curva de 96,5, ¿está bien? Que viene a ser la anchura en centímetros, ¿está bien? Después de ese punto dice que es la velocidad por minuto, ¿sí? Que es el que está acá. Estos son las velocidades por minuto, ¿está bien? Que está acá. Y que básicamente esa velocidad corresponde a 80, porque está en esta curva, básicamente, ¿sí? Vamos a ir un poco la línea, no, 75, ¿sí? 75 metros por minuto.
¿verdad? Por eso llega hasta este punto. De este punto, otra vez nos da otros datos, que es la longitud del transportador en metros. Que básicamente esa longitud del transportador en metros corresponde a ver, voy a seguir la línea, donde está el punto del ejemplo, que es 90, ¿sí? Acá, 90, ¿está bien? Bueno, y por último, ahí ya leemos ya horsepower, que es una unidad de potencia de los transportadores, ¿sí? En este caso llegamos a la curva de 90 metros de longitud y leemos 12 HP, ¿sí? Básicamente entonces 12 HP en este ejemplo, ¿está bien? Bueno, es básicamente así. Entonces lo que tenemos que tener como dato para usar este gráfico, así en síntesis, es la densidad del material medida en kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Y tenemos que tener la anchura de la banda, que podemos simbolizarlo por A, ¿sí? Que tiene que estar en centímetros, ¿sí? Tenemos que tener también la velocidad de la cinta, ¿sí? Que básicamente está en metros por minuto. ¿Está bien? Y luego también tenemos que tener la longitud de la banda, que podemos simbolizar por L, que tiene que estar en metros. ¿Está bien? Y ahí ya podemos determinar lo que es la potencia en HP, ¿sí? Y después podemos convertir esta potencia en como queramos, básicamente, ¿sí? En watts, ¿sí? O en caballo de vapor, que es otra nomenclatura que le parece a este, que es igual prácticamente, ¿sí? Entonces, eso ya depende de lo que nos pide el problema o cómo nos pide, por ejemplo, a los proveedores de alguna potencia en especial que queramos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, quiero ver algo nomás para no tener aquí, sí, ya. Bueno. Ahora les presento lo que son las fórmulas empíricas, ¿sí? Del libro Brown. Básicamente esto salió del Brown, ¿sí? Del Brown. Básicamente, este primer punto, ¿sí? Es cuando el transportador de banda trabaja en vacío o descargado. Porque nosotros podemos tener acá un transportador, ¿sí? Básicamente así, de una punta a otra punta. Esperen que... Podemos tener así entonces el transportador, ¿sí? Que tiene una banda. Ustedes ya me entienden, ¿sí? Y la descarga puede llevarse a cabo con una tolva, o sea, para que transporte mi sólido, ¿sí? Básicamente acá, mi sólido puede descargarse de esta manera, ¿sí? Sin embargo, este tramo yo estoy operando a vacío, no hay nada, ¿sí? Básicamente no hay ningún sólido que se esté transportando, ¿sí? Entonces, eso es cuando un transportador trabaja vacío o descargado. O también puede suceder que en determinado tiempo, este transportador esperando la carga, ¿sí? Esperando que se descargue acá el sólido sobre la banda, esté funcionando, esté dándose vuelta, básicamente el transportador, ¿sí? Entonces, eso también hace trabajar una potencia determinada que corresponde a esta fórmula, ¿sí? Entonces, cuando está trabajando vacío, o tiene un tramo trabajando vacío o descargado, básicamente, y también todo este tramo, ¿sí? Se considera como vacío, pero básicamente lo que transporta es esta parte, ¿sí?
Entonces ahí nosotros debemos de considerar este factor del transportador de banda que trabaja en vacío. Después, la potencia cuando transporta materiales en la horizontal, se tiene en cuenta esta ecuación. Y por ejemplo, si yo tengo que elevar una determinada altura, ¿sí? El material, por ejemplo, yo tengo acá un transportador primero en horizontal, ¿sí? Y después se conecta ahí como una rampa, o sea que acá el sólido va juntándose y va elevando otra banda, ¿sí? Otra banda, tengo otra banda que justamente eleva, póngale que 2 metros y acá siguió en horizontal 5 metros. Decir, un ejemplo. Pero básicamente está transportando de esta manera en elevación. Entonces, esta elevación se le llama delta Z, ¿sí? A esa elevación, ¿está bien? O sea, realmente es el tramo que trabaja, o sea, elevado, ¿está bien? Eso básicamente es delta Z, ¿sí? Esto es delta Z, ¿está bien? Bueno, entonces, cuando se eleva el material, se considera también esta potencia. Si es solamente en la horizontal, consideramos esta fórmula, ¿sí? Y si tenemos partes del transportador trabajando a vacío o tiempos trabajando a vacío descargado, también se considera esta potencia. Bueno, algunas referencias, ¿verdad? Justamente, CB es la potencia consumida, F es F que está acá, que es el coeficiente de fricción. Para cojinetes ordinarios, vamos a ver los cojinetes primero, ¿sí? Estos son los cojinetes ordinarios. Básicamente son equipos mecánicos que aguantan o le dan estabilidad al equipo, ¿sí? Soportan grandes pesos, básicamente evitan que justamente se provoquen, ¿cómo les puedo? Bueno, entonces reducen, básicamente son, entonces, como les dije, cojinetes ordinarios son los que reducen básicamente la fricción entre los ejes móviles, ¿sí? Y soportan las cargas también elevadas, ¿sí? Es básicamente un objeto de estabilidad. Esos son cojinetes ordinarios. Estos son los cojinetes de bolas, que son para pesos mayores, ¿sí? Como ven, en su interior tiene bolas, por eso es que se le llama así. Y estos son cojinetes de rodillos que en vez de bolas, o en vez de ser todo plano, ¿sí? Tener una junta nada más acá, tiene rodillos en su interior, ¿ven? Los rodillos que están ahí. Básicamente es eso, evitan la fricción, ¿sí? La fricción elevada. Entonces, para cojinetes ordinarios usamos un coeficiente de fricción de 0,05 y para un cojinete de bolas y rodillos usamos 0,03, ¿sí? Después L era la longitud, esta L que está acá y acá, es la longitud de la banda del transportador de poleas, de una polea a otra en metros. LO es un coeficiente que se descuenta dependiendo de qué cojinete estamos usando, ¿sí? Si usamos cojinetes ordinarios, menos 30,5, y si usamos cojinetes de bolas y rodillos, 45,7. W es W es el peso, ¿sí? Es el peso en kilogramos por metro de distancia, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Por metro de distancia de centro a centro, o sea, por longitud del transportador, ¿está bien? O sea, hay una pequeña diferencia, no es tanto por la longitud. Esa longitud que nos dice ahí, básicamente es, tenemos el transportador,
Tenemos acá una de los rodillos del transportador y acá tenemos el otro, ¿sí? Y acá tenemos la banda. Y básicamente la longitud es desde este punto de la terminal, esta es la longitud. Sin embargo, lo que me dice acá, por metro de distancia de centro a centro de las poleas, acá está el centro de la polea, ¿sí? Uy, ahí está el centro de la polea, acá está el otro centro de la polea, ¿sí? Entonces, esta distancia de centro a centro, básicamente es lo que me dice W sobre metro de distancia, ¿sí? De distancia, ¿está bien? Esta es L, ese sí está bien, pero este es W que viene de acá la cantidad de peso, ¿está bien? Bueno, entonces ahí ya sabemos la diferencia entre la longitud del transportador entre las poleas terminales y la división de los pesos de las piezas móviles, incluyendo la banda y los rodillos, por el metro de distancia entre centro y centro. ¿Está bien? Luego tenemos lo que es la velocidad de la banda, que está en metros por minuto. ¿Sí? Y tenemos también la carga del material manipulado que está en toneladas por hora. ¿Está bien? Y delta Z que ya habíamos hablado que es la altura de subida del material en metros. ¿Está bien? Hay que siempre respetar estos valores, estas unidades de medida, porque acá como ven, cada una de las fórmulas tiene un coeficiente, ¿sí? Este coeficiente básicamente ya está incluyendo la conversión para que justamente esta potencia esté en caballos de vapor. ¿Está bien? Entonces eso hay que respetar bien. Todas las unidades de medida. Bueno, esto ya habíamos visto. ¿Cómo calcular el peso de las partes móviles? Por ejemplo, si no nos da como dato ese valor. Bueno, básicamente el peso de las partes móviles es la suma de la masa de la banda, la masa de los rodillos y la masa de los tambores. ¿Está bien? Todo eso junto básicamente es las partes móviles. Y ese peso por unidad, perdón, ese peso básicamente es sumar todas las masas dividido la longitud de banda, ¿sí? Pero esta longitud de banda recuerden que siempre es desde el eje al otro eje, ¿está bien? Hay una pequeña diferencia ahí con el otro que es entre terminales, ¿sí? ¿Está bien? A veces se puede considerar, si el problema nos dice que esas longitudes son iguales, ¿está bien? Pero muchas veces vamos a considerar siempre esta longitud de banda como la longitud entre eje y eje, ¿está bien? Bueno, después tenemos otra forma de calcular el peso de las partes móviles, que primero se determina la anchura o el ancho de la banda. ¿Cómo se determina la anchura o ancho de banda? Con esta fórmula, que tiene en cuenta a la capacidad de procesamiento de material, que vendría a ser la carga del material manipulado en toneladas por hora. F es el coeficiente de fricción, el mismo que habíamos usado en el otro, ¿sí? S es la velocidad de la banda en metros por minuto y este ρ es la densidad del material en kilogramos por metros cúbicos. Cuando tenemos ya el ancho de banda, vamos a pasar ese ancho de banda a milímetros, porque en esta tabla nos da los datos en milímetros, ¿sí? Y dependiendo de cómo sea nuestra banda, ¿sí? Banda ligera, básicamente que tenga este grosor, ¿verdad?
en milímetros, o sea, banda ligera con rodillos, es de 102 milímetros, son estos valores más o menos calculados, ¿verdad? Del peso de las partes móviles que ya me dan kilogramos por metro, ¿sí? Por unidad de longitud. Entonces, básicamente ya no tengo que dividir por la longitud de la banda, ¿está bien? Después tengo banda moderada de rodillo, banda pesada, ¿sí? Que aumenta su grosor, básicamente. Y banda de cables de acero, ¿está bien? También. Entonces, todos estos datos es lo que tenemos acá. Este básicamente viene a ser el grosor de la banda, ¿sí? Este valor que está acá. Bueno. Entonces, ahora la fórmula para determinar, por ejemplo, la potencia para transportadores de tornillo, ¿sí? Esta es otra fórmula que también está en el Brown, ¿sí? Que básicamente tiene en cuenta a un coeficiente que depende del material, ¿sí? La capacidad que tolera y la longitud del transportador, ¿sí? Si nosotros tenemos, esto es de tornillo sin fin, entonces tenemos un helicoide, ¿sí? Ahí hice muy mal mi dibujo, pero básicamente ya se entiende, ¿verdad? Bueno, entonces esta longitud que tiene el... Perdón, es súper mal. ¿Sí? Entonces, tenemos acá un helicoide, más o menos. Bueno, ya saben cómo dibujar un helicoide. Bueno, vamos a tratar de dibujar igual. A ver. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente este es el helicoide, ¿verdad? Y básicamente, bueno, entonces esta es la longitud, ¿sí? Uy, perdón. ¿Sí? La longitud del tornillo sin fin, y eso es la longitud que nos está hablando acá, ¿sí? El coeficiente cambia dependiendo de si es un material en forma de ceniza, ¿sí? Polvoriento, ¿sí? En forma de polvo, básicamente. Si es carbón, ¿sí? Que es un material un poquito más grande, pero carbón se refiere a carbón específicamente, ¿sí? O si son granos, por ejemplo, de trigo, de maíz, de arroz, entonces se usa 1,3 como coeficiente. ¿Bien? Luego tenemos la potencia para el transportador de rasquetas o de cadenas, ¿sí? Esos dos transportadores o esos tipos de transportadores se usa esta fórmula, ¿sí? Que tiene en cuenta también a la cantidad de material manipulado, la longitud del transportador entre ejes de las ruedas dentadas, el peso total de las cadenas o rasquetas por metro de distancia entre los centros, ¿sí? Acá en este caso, este metro de distancia por los centros es igual a la longitud entre ejes de las ruedas dentadas, que es básicamente lo mismo decir metro de distancia entre los centros, ¿sí? Uy, perdón. Y generalmente este peso se puede considerar con este valor, ¿sí? Con este valor que es tonelada máxima dividido 2,44, ¿sí? Y eso básicamente, si yo considero este valor, eso ya va a estar en kilogramos sobre metros, ¿está bien? Por este valor que está acá ya está considerado. Pero ¿cómo determinamos las toneladas máximas? A través de esta tabla 16 que está en el Brown, básicamente tenemos que tener el ancho de banda en pulgadas, ¿sí? Y tenemos que recordar que si, por ejemplo, no tenemos,
no tenemos en pulgada y tenemos en metro, que 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros. ¿Está bien? Entonces, para poder convertir, ¿sí? Si tenemos en centímetros o en metros, hay que convertir a pulgadas para usar esta tabla. ¿Está bien? Entonces, ancho de banda necesitamos y necesitamos también la densidad del material, ¿sí? Acá está nuestra densidad. Si no tenemos esta densidad, por ejemplo, tenemos 600, entonces podemos hacer una interpolación, ¿sí? No vamos a tener un error muy elevado porque los valores entre cada uno de ellos no son muy distantes, ¿está bien? O sea, no son muy distantes, ¿sí? Básicamente son más o menos promedios. Entonces yo puedo hacer una interpolación entre los dos, 600 por ejemplo, o puedo hacer un promedio, si 600 es la mitad entre 400 y 800, entonces puedo hacer un promedio de los dos valores, por ejemplo, para un ancho de banda de 24, entonces yo sumo estos dos valores y divido entre 2 y me va a salir el de 600, ¿está bien? Bueno, entonces eso básicamente. Y ahí me da el valor de la capacidad máxima de materiales, ¿sí? En toneladas por hora. Con ese valor yo me voy a dividir por 2,4. Ahí ya tengo ya el peso, ¿sí? El peso de las cadenas y las rasquetas, ¿está bien? Ese que está acá en la fórmula es la velocidad por metros por minuto. Y A y B, que están acá, ¿sí? Acá está A y acá está B, son coeficientes, ¿sí? O constantes también. A depende del material y B depende del transportador. Entonces, vamos a ver esa tabla que nos dice acá. Por ejemplo, A, como saben, depende del material. Depende del material, que ya sea antracita, hullas, bituminosas y cenizas, ¿sí? Básicamente es 3 tipos de materiales que más transportan las rasquetas o paletas o cadenas, que también le llamamos cadenas, ¿está bien? Uy. Después B, que dependía del transportador, es si tenemos cadenas y rasquetas montadas sobre calzas, ¿sí? Que se deslizan libremente entre los rieles, o si tenemos rasquetas montadas sobre rodillos, ¿sí? Entonces, específicamente si tenemos uno de los dos, básicamente usamos, y también depende mucho de la inclinación, porque normalmente estas rasquetas o paletas están en un ángulo inclinado, ¿sí? Básicamente tenemos estas rasquetas así, ¿sí? En un ángulo más o menos inclinado, ¿sí? Que puede ser 45, puede ser menos, ¿sí? O puede ser mucho menos, ¿está bien? O puede estar en la horizontal también, que es básicamente el ángulo cero, ¿está bien? Bueno, entonces estos valores vamos a hacer con los ejercicios, pero ya les muestro. La fuerza centrífuga necesaria para propulsar los transportadores de cangilones se determina, o sea, con la fórmula de la fuerza centrífuga que alguna vez han visto, ¿sí? Que es masa por aceleración centrífuga, que básicamente yo puedo reemplazar también por la masa, el peso dividido la gravedad, y la aceleración de centrífuga es la velocidad angular al cuadrado sobre radio. ¿Está bien? La velocidad tangencial realmente sería esto. Bueno, entonces básicamente esa es la fórmula. Para determinar la potencia de los cangilones es una fórmula mucho más sencilla, que solamente tiene en cuenta la carga del material manipulado en toneladas por hora y la altura a la cual se debe elevar el material en metros. Nada más. Y tenemos dos tipos de potencia, o sea, diferentes coeficientes que dividen esa multiplicación, que es potencia para un modelo con baldes separados. ¿Se acuerdan que eran los cangilones? Se podía tener así, con baldes, o sea, los recogedores, ¿sí? Separaditos,
y están unidos por cadenas, básicamente. Están remachados por cadenas, ¿se acuerdan? Entonces, estos eran los recogedores. O también puedo tener recogedores continuos, ¿sí? Que están uno al lado del otro o seguidos, ¿sí? Bueno, esos son estos, esta potencia, ¿sí? Baldes continuos. Y los que están separaditos, ¿sí? Por una distancia determinada, esta distancia, básicamente son los baldes separados y uso esta fórmula de potencia, ¿está bien? Bueno, entonces ya vamos a empezar ahora con los ejercicios de aplicación, ¿sí? Primero, ¿cuál es la potencia necesaria para mover un transportador de bandas de 915 milímetros de anchura de correa que tiene 90 metros de longitud y posee una velocidad de 73 metros por minuto cuando transporta un material que pesa 800 kilogramos, o sea, que tiene una densidad realmente de 800 kilogramos por metros cúbicos? Bueno, como tenemos varios datos, vamos a poder utilizar esta tabla, ¿sí? Con todos esos datos. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la densidad, que básicamente ya tenemos acompañado acá una línea, ¿sí? Que empieza la densidad, que es 800, que está acá. Bueno, entonces, después tenemos que tener la anchura, que está en milímetros, y tenemos que pasar a metros, ¿sí? Entonces, perdón, a centímetros tenemos que pasar. Entonces, milímetros, podemos pasar a metros, dependiendo de cómo a ustedes les parezca mejor, pero un milímetro es igual a menos 3 metros, ¿verdad? Y un centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Entonces esto se va. Y básicamente voy a tener que dividir entre 10, ¿verdad? Entonces esto es básicamente 91,5 centímetros. ¿Está bien? Entonces 91,5 centímetros más o menos es este valor. Acá está 91,4, ¿sí? Entonces voy a seguir. Ah, no, acá tengo no. Ah, no, este 96,5. Entonces vamos a seguir nomás esta línea, ¿sí? Hasta que se cruce más o menos acá. ¿Sí? Más o menos acá. Entonces, sigo la línea, pinto así. Y ahí. Después tengo que tener la velocidad que me da por suerte ya en metros por minuto, que es 73. Voy a marcar más o menos acá. Este es 60, 73. Más o menos acá entre estos dos. ¿Sí? Más o menos acá y un poquito más abajo. Entonces es aquí. Más o menos parecido justamente a la línea que estábamos diciendo. Bueno, ustedes van a hacer más, porque acá yo no tengo una regla como para hacer, no tengo reglas. Así que no puedo hacer bien, estoy haciendo a mano, ¿sí? O sea, pulso, quiero decir. Entonces, estoy haciendo más o menos a pulso, ¿sí? Pero acá en la intercepción trato de ser más exacto, ¿está bien? Más o menos a pulso y a ojímetro. ¿Está bien? Bueno, entonces acá es el punto, ¿verdad? Y ahora necesito saber la longitud, que la longitud dice que es 90, que es más o menos esta línea, ¿verdad? Entonces me voy hasta la intercepción, ¿sí? Que es acá. Ya se entiende, ¿está bien? Entonces 90, que estoy bien, sí, 90. Y ahí ya puedo leer finalmente mi
Uy, perdón. Acá. Ya puedo leer mi potencia, sí, mi potencia, ¿está bien? Que más o menos es a la mitad de ahí, de este, que es más o menos acá, 11. Podemos decir que es 11, ¿sí? Entonces la potencia de este transportador es igual a 11 HP, ¿está bien? Según este método gráfico, que es más o menos parecido al ejemplo que vimos anteriormente. Bueno, ahora empezamos ya a usar el gráfico. Y ahora vamos a hacer otro que nos dice, ¿sí? Se desea transportar 100 toneladas hora de trigo por medio de un transportador de bandas de longitud horizontal de 90 metros y elevar el material unos 12 metros adicionales, ¿sí? Estimar la potencia del motor requerido. Considerar que la potencia necesaria para mover la cinta vacía es despreciable y el uso con jinetes ordinarios. Entonces, vamos a sacar un poquito los datos. Creo que ahí tenemos la fórmula que vamos a usar. Vamos a sacar cómo están las fórmulas, ¿sí? Estas son las fórmulas que vamos a usar, que justamente esto es para el transporte en la horizontal, ¿verdad? Transporte en la horizontal. Horizontal. ¿Está bien? Y este es cuando hace un transporte elevado, en elevación. Un transporte en elevación, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a sacar los datos. F, como tenemos cojinetes ordinarios, F es igual a 0,05, ¿sí? L sub 0, perdón, L primero. L tengo que es 90 metros. Y L sub 0, como se trata de un cojinete ordinario, para no equivocarme, vamos a ir otra vez a la fórmula. Un ratito, acá, la referencia, acá me dice L sub 0 es 30,5. Bueno, entonces L sub 0 es 30,5 metros. ¿Bien? Después T nos dice ahí al inicio que es 100, es la capacidad de procesamiento que es 100 toneladas por hora, ¿sí? Y la elevación, lo que nos falta, ¿verdad? Que es delta Z, que se eleva unos 12 metros adicionales. Entonces, con estos datos, básicamente, podemos determinar reemplazar en la ecuación, ¿sí? Se ve, es igual a 0,05. Hay que ver que todo esto está en el, ¿cómo es que se dice? En la... Bueno, entonces al reemplazar eso es por abre paréntesis, 90 menos 30,5 por 100 dividido 270. ¿Bien? Entonces esta CB es igual a 90 es igual a 1,10 caballo de vapor. ¿Está bien? Y el otro vamos a reemplazar también, que es 100 las toneladas métricas, tonelada hora quiero decir, por 12,
que es la elevación, dividido 270. Entonces, 100 por 12 dividido 270, que es, se ve, es 4,44. Se ve, caballo de vapor. Bueno, entonces, la suma de estos dos valores es la potencia total, ¿sí? Entonces, la potencia total o la potencia requerida es igual a 1,10 es 5. Ay, perdón, me equivoqué. 5,54 caballo de vapor o CB. ¿Está bien? Ahí básicamente entonces tenemos la potencia total que requiere este transportador. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que es básicamente ya teniendo en cuenta las tres fórmulas, ¿sí? Entonces, se necesita instalar un transportador para 200 toneladas horas de caliza machacada con densidad real de 8.500 kilogramos, por metros cúbicos. El transportador ha de tener 60 metros de centro a centro de las poleas. Centro a centro de la polea, con una elevación de 7,5 metros. El transportador descarga al extremo de su recorrido, extendiendo tramos que trabajan vacío de carga, ¿sí? La velocidad de desplazamiento de la cinta de 60 metros por minuto. Calcular la potencia necesaria para accionar el motor. Considere el uso de cojinetes de bolas y banda moderada con rodillos de 127 milímetros. Tenemos unos cuantos datos, ¿verdad? Entonces, básicamente acá vamos a poder sacar algunos datos que ya tenemos debido a que sabemos los cojinetes que se usan. Vamos a poner en rojo. Bueno, ya tenemos básicamente lo que es el coeficiente, ¿sí? Ya tenemos la longitud. Esa longitud básicamente va a ser la misma entre extremo y extremo de la polea y centro. Vamos a usar la misma longitud. Tenemos ya también esto. Tenemos la velocidad. Tenemos la velocidad de la cinta que es S, ¿sí? Y tenemos esta fricción, ya dijimos, tenemos la cantidad de toneladas que se procesa. Acá también, toneladas. La elevación también tenemos, básicamente todo. Menos lo que tenemos es el peso de las partes móviles, ¿sí? Pero tenemos algunos datos adicionales que podemos determinar el peso de los datos móviles, ¿sí? ¿Se acuerdan de la fórmula? No sé si les puse acá, no les puse acá, pero ¿se acuerdan de la fórmula que se hallaba primero la anchura de banda? ¿Sí? Entonces, esta vamos a tener en cuenta 60 por T dividido F por S, ¿sí? Y densidad. Entonces, eso vamos a tener en cuenta acá. ¿Sí? Entonces, para hallar la anchura, ¿sí? De la banda es 60 por toneladas sobre F por S, sí, S por ρ, que es la densidad. ¿Está bien? Vamos a recordar nomás si era así. Entonces, bueno, entonces vamos a reemplazar acá los valores, ¿sí? 60 por toneladas, ¿cuánto eran las toneladas? 200, ¿sí? 200 toneladas por hora. F, como es de bolas, cojinetes de bolas,
Entonces F es igual a 0,03, ¿sí? S es el desplazamiento, la velocidad de desplazamiento, que es 60 metros por minuto, ¿sí? Y la densidad nos dice que es 8.500. Ahí está. Entonces, ¿esto a qué es igual? El ancho. 60.200. Esto me da 0,78, ¿sí? Esto está en metros, ¿sí? Pero yo tengo mi tabla, ¿sí? Esto me dan metros, acá como dice acá, ¿sí? Este valor, sacando de esta fórmula, me dan metros. Pero yo necesito en milímetros. Entonces, 0,78 metros a milímetros, básicamente es dividido por mil. Entonces, uy, un ratito que se me... Por mil, entonces, que es 780, me sale, ¿sí? Fácil, correcto. Por mil, entonces esto está a 780 milímetros, que es más o menos entre este valor y este valor, ¿verdad? Y nos dice que tiene una banda moderada, ¿sí? Voy a borrar para no confundir acá esto. ¿Sí? Entonces tenemos acá una banda moderada por rodillos de 127. Entonces tenemos otra vez valores entre esto y esto. Y hacemos entonces una interpolación. Podemos hacer una interpolación, ¿sí? Entre estos dos valores, entre estos cuatro valores. Bueno, al hacer la regresión, ¿sí? Al hacer la regresión lineal o la interpolación, me da el peso, ¿sí? El peso perdón, el peso de las partes móviles igual a W por LA, de la banda LB realmente es igual a 47,8 kilogramos por metro. Así me sale el valor, ¿sí? De esta interpolación. Bueno, entonces ya tenemos el peso y ya tenemos todos los otros datos, ¿sí? Ya tenemos que es lo que determinamos ahora recién, el peso de las partes móviles que vamos a poner acá, ¿sí? Entonces, W es igual a 47,8 kilogramos por metro. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a reemplazar todos los otros valores de CB, ¿sí? CB, entonces, 1, le vamos a llamar 1, es igual a el factor por L, ¿sí? El factor, como es cojinete por bola, vamos a reemplazar directo nomás porque la fórmula la tenemos ahí nomás. La longitud del transportador es de 60, ¿sí? 60 menos 40, no recuerdo el valor, no soy tan memorista, así que vamos a ver el valor. Para cojinete de bola, L sub 0 es de 45,7, ¿está bien? Vamos otra vez, 45,7 entonces. Entonces, está mal.
45,7, ¿sí? 45,7, ¿sí? Por 0,06 por W, que es 47,8, ¿está bien? Por S, sí, S que es la velocidad de desplazamiento, es 60, ¿sí? 60. Cierra paréntesis. Esto todo es dividido 270, si no recuerdo, si no mal recuerdo. Entonces, 270. Entonces, CB1 es igual a es igual a 0,227 CB, ¿sí? Y ahora vamos a hacer CB2, ¿sí? CB2, entonces, que es con la horizontal, ¿sí? Que es el coeficiente de fricción, que es 0,03 por 60 menos 45,7 por la cantidad de toneladas que se transporta, que son 200. Entonces, por 200 dividido esto. Bueno, entonces por 200, esto es dividido 270. No mal recuerdo. Sí, 270. Todo es dividido 270. Entonces, CB2 es igual a es igual a 0,32 CB. ¿Bien? Y por último, CB3, que es con la elevación, que es la cantidad de toneladas por la elevación, que es, entonces es 200 por la elevación que era de acá, una elevación, acá dice, con una elevación, perdón, con una elevación de 7,5. Entonces, 7,5 sobre 270. Entonces, CB3 es igual a 5, 5,5. 5,6 nomás, ya podemos ponerlo así. Se ve. Entonces ahí finalmente tenemos las tres potencias. Entonces podemos sumar estas tres, ¿sí? Este 1, este 2 y este 3, ¿sí? Entonces la potencia total sería igual a la suma de los tres. 2,27, perdón, 0,27 más 0,32 más 5,6. Entonces la potencia total es igual a 0,27 más 0,32 más 5,6. Que serían entonces 6,19 caballos de vapor. Uy. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir con los ejercicios. Ahora tenemos un tornillo sin fin, ¿sí? Se pide un tornillo sin fin
para transportar carbón de hulla a una distancia horizontal de 24,4 metros a razón de 22,7 toneladas por hora. Determinar la potencia necesaria para el motor. Entonces tenemos esta ecuación donde si tenemos carbón de hulla, básicamente, ¿sí? Vamos a usar entonces este coeficiente, ¿sí? De carbón, 2,5. Bueno, entonces, CB va a ser el coeficiente que es 2,5, la capacidad en kilogramos por minuto. Yo tengo 22,7 toneladas por hora. O sea que tengo que pasar, acá lo que yo les digo siempre, que tengan en cuenta al valor de la unidad de medida que nos dice la fórmula, porque este valor ya está todo teniendo en cuenta esas unidades de medida. Entonces, vamos a pasar a minutos, tonelada por minuto. Una tonelada, ¿a cuánto es igual? A 1000 kilogramos, ¿verdad? Entonces, tonelada se vaya ahí. Y una hora es igual a 60 minutos. ¿Bien? Se va hora entonces. Y acá entonces me queda igual a 22,7 por 1000 dividido 60. Me sale aquí 378,3 kilogramos por minuto. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es lo que puedo colocar acá. 378,3 por la longitud que me dice ahí, longitud horizontal, que es 24,4 metros, dividido 45.000. Por 2,5 por 24,4 dividido 45.000. Este CB me sale igual a 0,51 CB. Y ahí está nuestro valor de la potencia. Bueno, después tenemos otro ejercicio. También nos pide de un tornillo sin fin para llevar 100 metros cúbicos de trigo por hora a una distancia de 25 metros. Determinar la potencia siendo la densidad de los granos igual a 800 kilogramos por metro cúbico. Acá, sin embargo, nosotros tenemos lo que es el flujo volumétrico, que se simboliza de esta manera. Una V corta grande o mayúscula con un punto arriba. Eso es el flujo volumétrico, que es 100 metros cúbicos por hora. ¿Está bien? Y nosotros tenemos la densidad para multiplicar por la densidad, ¿sí? Si nosotros multiplicamos por la densidad, bueno, entonces al multiplicar por la densidad, tenemos, la densidad está en kilogramos por metros cúbicos. Entonces, al multiplicar por la densidad, este metros cúbicos va a irse, ¿sí? Y me va a quedar en kilogramos por hora, ¿sí? Como yo tengo mi fórmula kilogramos por minuto, entonces yo tengo que convertir también la hora en minutos, ¿sí? Una hora es igual a 60 minutos, entonces ya también se va la hora, ¿está bien? Y acá finalmente voy a tener un flujo másico, ya, al multiplicar por la densidad se convierte en un flujo másico, ¿sí? Y esta densidad que es igual a 800, ¿sí? Entonces, por 800, 100 por 800,
dividido 60. Entonces, esto es igual a 1333,33 kilogramos sobre minutos. Y ahora sí vamos a poder calcular, como estos son granos, ¿sí? Trigo en granos, entonces vamos a usar el coeficiente 1,3. Entonces, para hallar la potencia, coeficiente 1,3, ¿sí? Por la capacidad que recién determinamos, que es 1333,33 por la longitud, que es 25, dividido 45.000. Entonces, se ve 1,3 por 1333,33 por 25 dividido 45.000. Me sale igual a 0,96 caballo de vapor. Y ahí ya tenemos la potencia de este tornillo sin filo. ¿Bien? Bueno. Hasta acá llegó nuestro ejercicio de aplicación. Este último ejercicio les dejo como tarea y me dicen la respuesta a la próxima clase. ¿Está bien? Bueno, entonces dejamos hasta acá la clase. Las exposiciones el jueves vamos a tener otra vez clase. Clase conmigo, ¿sí? Y entonces, perdón. Acá estoy. Vamos a tener clase conmigo y ahí me van a exponer o me van a presentar los gráficos de los tamices, ¿sí? O sea, de la curva granulométrica que hicieron por grupo, los 3 grupos, ¿está bien? Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase, que estén bien, cuídense.